capítulo 5. Y vamos a leer a partir del versículo 12, por favor. Hechos capítulo 5, versículo 12. Bien, dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en él, en el Señor, aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel. Estoy leyendo la versión 60, voy a cambiar a la NBI ahí, perdónenme. Y voy a seguir en el versículo en el que estábamos. (26) Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles. Antes, ¿no? 23. Encontramos la cárcel cerrada con todas las medidas de seguridad y a los guardias firmes a las puertas, pero cuando abrimos no encontramos a nadie dentro. Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. En esto se presentó alguien que les informó: miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque tenían miedo o temían de ser apedreados por la gente. Los llevaron ante el consejo y el sumo sacerdote reclamó: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Dios lo exaltó a su derecha como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen.
Los que oyeron se enojaron mucho, querían matarlos, pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso en pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego dijo: hombres de Israel, piensen 2 veces lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo, en los días del censo, y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso, aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. El evento es sumamente interesante y a este mensaje le he puesto por título ¿y las imágenes? Ya. Legal. Ese es el nombre del mensaje de hoy. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Legal. Fíjense que los apóstoles estaban predicando acerca de Jesús. Y para enfrentarlos se unió el sumo sacerdote y todos sus partidarios. Miren lo que describe el versículo 17. El sumo sacerdote y todos sus partidarios, que pertenecían a la secta de los saduceos, se llenaron de envidia. No solamente los fariseos, ahora también los saduceos. ¿Sabían ustedes que los fariseos y los saduceos se peleaban? Ellos eran enemigos, pero aquí ellos se están uniendo para pelear contra los apóstoles, contra el evangelio. Y es muy interesante el pasaje porque ellos recurren a su poder legal. Ellos son sumos sacerdotes, son líderes de iglesia. Es como ahora lo que estamos viendo en México. Ya vienen las elecciones el próximo año, ¿no? Cambiamos de presidente. Y ahora todos los partidos se han unido contra uno. El que manda es Morena y todos los otros partidos se han unido. Los otros partidos se odian sus propias perspectivas políticas, pero se han atrevido a violar sus propias ideas y juntarse contra un solo partido. Bueno, aquí está sucediendo algo similar. Los apóstoles están predicando, los fariseos están en contra de ellos, los saduceos también, y entonces deciden unirse para pelear. Pero no solo eso, sino que ahora ellos están colocados y usan su poder legal. ¿Usan su poder qué? Legal. ¿Qué hicieron? Bueno, lo que hicieron fue mandar a apresar a los apóstoles y los metieron a la cárcel pública. ¿Quién los liberó? Un ángel. ¿Por qué Dios opera en contra del poder público? Claramente Dios no debería de hacerlo. ¿Por qué? Porque no es legal. ¿Me están entendiendo? La autoridad, el gobierno del pueblo. Miren, Israel no tiene un gobierno político. Para Israel el gobierno religioso y político es lo mismo. Y sigue siendo al día de hoy. Si tú vas a Israel y tú examinas su ley, la ley del pueblo de hoy de Israel, te darás cuenta que es lo mismo religión y política. Todos están de acuerdo con Netanyahu en este tiempo, que es el presidente de la nación de Israel en estos años. ¿Sabes? Pero lo que ellos están haciendo es tomar su poder y obrar en contra de hombres de Dios. Pero Dios no respalda a esa autoridad.
¿qué es más legal entonces? ¿Lo que Dios dice o lo que la ley dice? ¿Me estás entendiendo? Ahora no lo podemos situar en nuestro marco legal tal vez. No necesitamos discutir muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú me dices, oye, me agarraron la policía y ¿qué voy a hacer? ¿Les obedezco? ¿No les obedezco? Tenemos que discutir cosas porque nuestra ley es diferente. Pero hoy quiero hablarte básicamente de esto que está sucediendo aquí. Por eso leímos los primeros versículos a partir del 12. Dice, por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios en el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban, y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes, y llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto en la vida de las personas? ¿Por qué en la iglesia suceden estas cosas? ¿Por qué? Porque es legal de parte de Dios. Quiero comenzar hablando de lo que es legal para nosotros. ¿Saben? Porque muchas veces hemos colocado en un ambiente diferente nuestra legalidad. Y queremos que las bendiciones de Dios funcionen en nuestro concepto de legalidad, pero no en el concepto de legalidad de Dios. ¿Me entienden? Vamos a Mateo 28, por favor. Mateo 28, en el versículo 16. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. ¿Algunos qué? Dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, esto que vamos a leer es el marco legal de nosotros como hijos de Dios. Preste atención. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Qué tiene Jesús? Toda la autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, Jesús manda ahora en el cielo y en la tierra. Te voy a decir algo sobre el Hijo. El Hijo hasta antes de esto no tenía esa autoridad, pero ahora la tiene. Por eso la palabra dice que Dios ha puesto a su Hijo a su diestra. Entonces Jesús ahora es soberano. No es que antes no lo fuera, pero la figura de Jesús, la figura del hombre hecho Dios, del Dios hecho hombre, ahora tiene autoridad. Jesús era hombre, era Dios, pero murió y resucitó, y después de resucitar tiene esta autoridad. Y ahora dice, como me ha sido toda autoridad en el cielo y en la tierra, yo les mando esto. Por tanto, dice el versículo 19, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. A veces nosotros deseamos que Dios opere en el marco de nuestra legalidad o de nuestro beneficio. Lo cierto
es que Jesús tiene la mira en la extensión de su reino. Y hoy quiero que esto que te voy a decir a continuación quede en lo profundo de tu corazón. Y lo quiero decir con toda la claridad. Tu vida pertenece al reino. Y lo que deberías de hacer, y lo que yo debería de hacer, es buscar que el reino de Dios sea extendido. ¿Me entiendes? Mira, leímos esto, no sé si la semana pasada o este domingo. Vamos ahí a Mateo 6, para que comprendas un poco más esto que te estoy diciendo. Mateo 6, versículo 19. Jesús está hablando de las necesidades de las personas. Jesús está hablando de tus necesidades y está hablando de mis necesidades. Y lo está diciendo en el marco legal del reino. Mira, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Aquí está Jesús hablando del dinero, pero en el versículo 25 dice algo más fuerte. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en granos. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana será arrojada al horno, no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas esas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, este es el marco legal de tus necesidades y de mis necesidades. Primeramente, busquen el reino de Dios y su justicia. ¿Notan la palabra que está usando Jesús? La palabra justicia, legalidad. Lo que está diciendo Jesús es, mira, tú estás preocupándote por tus necesidades. Estás preocupándote por lo que necesitas comer, por lo que necesitas beber. Y Jesús dice, cambia el contexto y preocúpate primero por el reino. ¿Es duro lo que digo, lo que dice la Biblia, lo que dice Jesús? En muchos sentidos. Jesús, lo que me estás diciendo es que yo ponga primero tus prioridades antes que las mías. Sí. Ahora, espera, no estoy diciendo que traigas todo lo tuyo acá. Te voy a explicar este marco legal como te lo expliqué el domingo. Solamente necesitas una cosa. ¿Sabes cuál es? Ya sabes. ¿Cuál es? ¿Cuál? Conectarse, pero ¿qué más? Estamos hablando de mis necesidades, de mis gastos, de mi comida, de mi bebida. ¿De qué? Del diezmo. Dios no estoy diciendo, y este pasaje no está diciendo que te despojes de todo lo que tienes y que lo traigas.
Este pasaje está hablando de colocar tus prioridades, pero la Biblia, para que no nos volvamos locos ni perdamos el panorama, solamente dice una cosa. Porque uno podría leer este pasaje, si yo leo este pasaje y yo fuera un predicador de esos que no entienden y que no buscan comprender lo que la Biblia dice, yo podría manejar esta escritura a mi antojo y ahorita podría decirles, ve lo que la Biblia dice, que pongas primero las prioridades de Jesús antes que las tuyas. Así es de que saca todo lo que traes y dáselo al Señor ahorita. Eso estaría mal. Porque la Biblia no dice eso. Porque la Biblia tiene una prueba de que tu corazón le pertenece a Dios. Y de que tus prioridades están bien ubicadas. Así es de que lo que está diciendo este pasaje en el marco de lo legal es: diezma. Ya ni hablemos de las ofrendas, pero diezma. Porque el diezmo representa prueba. ¿Prueba de qué? De que tu corazón le pertenece a Dios y de que ocupa el primer lugar. Eso es el diezmo. Mi pastor lo explicó el día que vino. El diezmo es para honrar a Dios. No lo hago por ayudar, no lo hago por colaborar. Lo hago por obedecer a Dios. Y lo único que hay que hacer es eso y ya. ¿Me estás comprendiendo? ¿Me estás entendiendo el marco legal del que estamos hablando? Hay legalidad en esto. Ahora, cuando uno diezma, esto es lo que sucede. Vamos a Malaquías. Ese famoso texto. ¿Acaso robará el ser humano a Dios? Malaquías 3, versículo 8. ¿Acaso roba el ser humano a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? Responde el Señor, en los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo maldición, pues es a mí a quien están robando. Y luego el versículo 10 dice, traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo, así habrá alimento en mi casa. Y luego dice esto que es marco legal. Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. El versículo 11 me encanta. Reprenderé al devorador para que no arruine sus cultivos, y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor de los ejércitos. Entonces todas las naciones los llamarán dichosos, porque ustedes tendrán una tierra maravillosa, dice el Señor de los ejércitos. Espero que me estés entendiendo esto que te estoy diciendo. Vamos a regresar a Hechos, capítulo 5. En el versículo 17, el sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Quiero ponerte en contexto estos dos versículos que engloban la verdad general de lo que te estoy compartiendo esta noche. Pon en tus prioridades el reino de los cielos sobre toda tu vida. Y escucha esto. Aunque el diablo quiera destruirte y aunque las personas quieran destruirte, Dios va a salir a tu encuentro y te va a liberar y te va a defender. ¿Por qué? Porque hay legalidad. Lo ilegal no opera sobre los hijos de Dios. La legalidad de Dios opera sobre los hijos de Dios. ¿Me estás entendiendo? Vive en la legalidad del reino.
Y si tú eliges vivir en la legalidad del reino, entonces la legalidad de Dios alcanzará tu vida. Así de simple, así de sencillo. No tienes que buscar más, no tienes que hacer más. ¿Por qué? Porque el diablo siempre va a venir a tratar de destruir tu vida. Siempre, 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 iglesia. Siempre. El diablo va a tratar de matarte. Habrá personas que incluso usadas por el diablo, porque la Biblia dice que no luchamos contra carne y sangre, sino contra potestades. Es decir, el diablo usa a personas para atacarnos a nosotros. Pero si tú vives en la legalidad del reino, el Señor te va a defender. ¿Me entiendes? Ahora te hago esta pregunta esta noche. ¿Cómo puedo vivir más en legalidad? Es decir, ¿cómo puedo reflejar más la legalidad de mi vida? Simple, lee la Biblia y ya. Pero hoy quiero profundizar en un pasaje bien interesante que yo estoy seguro que te va a ministrar abundantemente. Vamos al libro de Números, por favor, capítulo 22. Números 22. La historia se llama Balac manda llamar a Balán. ¿Ubicas esos dos nombres? Balac y Balán. ¿Ya los ubicaste? Bien, ahí te va la historia. Dice, los israelitas se pusieron otra vez en marcha y acamparon en las llanuras de Moab. Ellos estaban por entrar a su tierra prometida, al otro lado del Jordán, a la altura de Jericó. Cuando Balac, hijo de Zippor, se dio cuenta de todo lo que Israel había hecho con los amorreos, los moabitas sintieron mucho miedo de los israelitas. Estaban verdaderamente aterrorizados de ellos porque eran muchísimos. Entonces dijeron los moabitas a los jefes de Madián, esta muchedumbre devorará todo lo que hay a nuestro alrededor, como cuando el ganado devora la hierba del campo. En aquel tiempo, Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab. Así que mandó a llamar a Balán, hijo de Beor, quien vivía en Petor, a orillas del río Éufrates, en la tierra de los amavitas. Balac mandó a decirle, hay un pueblo que salió de Egipto y que ahora cubre toda la tierra y ha venido a sentarse cerca de mí. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Vamos a leer otra vez ese versículo 6. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Tal vez así pueda yo vencerlos y echarlos fuera del país. Yo sé que a quien tú bendices queda bendito, y a quien tú maldices queda maldito. ¿Quién era Balaam? Bueno, Balaam era una especie de profeta. Y Balaam hablaba la palabra de Dios. Es decir, a Balaam le consultaban y lo que Balaam sacaba de su boca era la palabra de Dios. Y entonces Balac, el rey a quien iban a conquistar, le da miedo el pueblo de Israel y quiere que Balaam venga y que maldiga al pueblo, porque lo que Balaam dice se cumple. Esto es muy extraño, porque Balaam es un hombre que conoce la voz de Dios. ¿Me estás escuchando? Balaam conoce la voz de Dios. Y Balac quiere bendecir, quiere maldecir y quiere usar la misma voz de Dios para maldecir a su pueblo. ¿Qué les parece el asunto? Balac quiere voltear
el asunto. Quiere que la voz de Dios salga en contra del pueblo. Balac quiere que Moab pronuncie la palabra de Dios contra ellos. Ahora, ve lo que dice el versículo 7. Y los jefes de Moab y de Madián fueron a dar a Balaam el mensaje que Balac enviaba. Y llevaron consigo dinero para pagarle sus adivinaciones. Balaam los invitó a pasar allí la noche, prometiendo comunicarles después lo que el Señor dijera. Y los oficiales se quedaron con él. Dios apareció a Balaam y dijo: ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Balaam respondió: son los mensajeros de Balac, hijo de Zippor, que es el rey de Moab. Los envió a decirme: un pueblo que salió de Egipto cubre ahora toda la tierra. Ven a maldecirlos por mí. Tal vez así pueda yo luchar contra ellos y echarlos fuera de mi territorio. Pero Dios dijo a Balaam: no irás con ellos, ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas, porque son un pueblo bendito. Ahora, te pido que te pongas en el lugar de Balaam. No en el lugar de Balac, en el lugar de Balaam. Y escucha esto que te voy a decir, iglesia. A veces nosotros mismos nos ubicamos en la ilegalidad de Dios. Por eso hoy quiero hablarte con toda intencionalidad de la legalidad de Dios. ¿Qué estamos buscando, iglesia? ¿Qué estamos buscando? ¿Por qué vienes a la iglesia? Te lo pregunto con todo mi corazón. Porque a veces nosotros hemos sido Balaam y queremos y escuchamos las voces de afuera y no queremos vivir en la legalidad del reino. Queremos la bendición, queremos la sanidad, queremos que otras cosas sucedan, pero estas no van a suceder a menos que caminemos en la legalidad. ¿Qué hacemos en realidad con nuestros recursos? Mira, algunos me preguntan: ¿por qué en la iglesia no pasan milagros? Sí pasan. Lo que tal vez te gustaría ver es que sucedan milagros en tu vida, ¿sí o no? Bueno, Jesús dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo les he enseñado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que recapacitar y pensar cuánto de nuestra vida realmente estamos usando para este propósito. Porque ese es el marco legal del Señor. ¿Quieres ver milagros, iglesia? Pon toda tu fuerza, pon toda tu vida en el reino. Te lo digo de corazón, te lo digo con todas mis fuerzas. ¿Qué haces? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Sabes? Algo que yo dejé de hacer cuando entré al gimnasio. Nos paramos a las 5 de la mañana. Antes de ir al gimnasio, mi dinámica era orar en las mañanas. Pero después de que entramos al gimnasio, después de que entré al gimnasio y sabía que tenía que ser a las 5 de la mañana, dejé de orar. ¡Oh! El pastor dejó de orar. Sí, dejé de orar. Dejé de conectarme con el Señor. ¿Sabes? Yo tengo el hábito de conectarme con el Señor casi todo el tiempo. Le hago preguntas, le hago consultas. Y yo siento siempre a Dios, pero mi momento íntimo lo había cambiado
por el gimnasio. Iglesia, ¿estás teniendo intimidad con el Señor? No hablo de la oración de la comida. No hablo de la oración que tienes en el trabajo o antes de comer. No hablo de eso. Hablo de verdad, iglesia. ¿Tienes intimidad con el Señor? Eso es legalidad. Hablo de tu familia. Dios desea sanar a tu familia. Mira, a veces nosotros queremos ser el emblema de la iglesia siendo siervos, pero no queremos ni mover un dedo para solucionar los problemas que tenemos en casa. ¿Estás realmente solucionando los problemas que hay en casa? Porque si estás pensando que lo que estoy diciendo con invertirnos para el reino es venir a la iglesia, dar dinero y predicar, no es eso. Eso es lo externo, lo que sucede, la dinámica de iglesia. Pero lo que sucede con nosotros es realmente lo que sucede en lo interno, en lo profundo. Entonces, iglesia, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? Con todo tu tiempo. Y hablo del tiempo que le das al Señor. Y no hablo ahora de dinero, si quieres no hablemos de dinero, pero hablo de tu tiempo, de tu familia. El Balaam dice, el Señor se le aparece a Balaam y le dice, no te atrevas a maldecir a ese pueblo, porque ese pueblo es un pueblo bendito. Nosotros mismos nos ponemos en el lugar de Balaam, teniendo la intención de maldecir algo que Dios ha bendecido. La legalidad de Dios te va a alcanzar y te va a bendecir. Mi esposa hace rato estaba diciendo algo, y yo te voy a decir algo que está en mi corazón. Lo voy a decir porque creo que el Señor me está invitando a decirlo. ¿Sabes que el Espíritu Santo no expone a nadie? Si tú estás pensando que el Espíritu Santo me va a decir a mí tu pecado y que yo lo exponga y lo diga a toda la gente, eso no va a suceder. El Espíritu Santo no expone. ¿Me entiendes? El Espíritu Santo no es así. Si me lo dice a mí, será en un momento profético, y este momento debe de ser sabio y además debe ser inteligente. No es para publicarse ni para exponerse. Pero acerca de tu pecado, de mi pecado, Dios no lo va a exponer. Por eso dice la Biblia esto: confiésense sus pecados unos a otros. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te va a obligar a exponerlos, pero es bueno que los expongas. ¿Sí me entiendes? Confesarle tus pecados al Señor ayuda, pero si tú se los confiesas a otros, por eso la Iglesia Católica tiene este recurso de que se los confieses al sacerdote, porque aparentemente solo él tiene la autoridad de perdonar los pecados. Eso es falso. La Biblia lo dice, porque debe de ser un momento sabio e inteligente. ¿Me estás entendiendo? Esa es la legalidad de Dios. Dios no te va a exponer, jamás. Y si tú vas a un lugar, a una iglesia donde se realice eso, yo te digo que eso es un mover del diablo, porque el diablo sí expone y el diablo avergüenza, porque el pecado da vergüenza. Así es que Dios no va a venir a exponerte. Pero mira lo que sucede con Balaam. A la mañana siguiente, Balaam se levantó y dijo a los oficiales enviados por Balac: regresen a su tierra, porque el Señor no quiere que yo vaya con ustedes. Los oficiales moabitas regresaron donde estaba Balac y le dijeron:
Balac no quiere venir con nosotros. Balac envió entonces a otros oficiales más numerosos y distinguidos que los primeros, quienes fueron y dijeron a Balaam: esto es lo que dice Balac, hijo de Zippor: no permitas que nada te impida venir a verme, porque yo te recompensaré con creces y haré todo lo que me pidas. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo. ¿Sabes cuál es la oferta la oferta que ofende a la legalidad de Dios? Es la misma que le dio el diablo a Jesús. Si postrado me adoras, todos estos reinos yo te los voy a dar. En otras palabras, Satanás está usando la mentira de la falsa riqueza a cambio de adorar y de concebir algo que es incorrecto. Iglesia, tú tienes que entender que la comodidad que puedas tener no vale más que estar en la iglesia, que conectarte con Dios, que orar con Él, que leer tu Biblia, que corregir las cosas que hay que corregir en el matrimonio, que corregir las cosas que hay que corregir en la familia, que corregir las cosas tal vez que hay que corregir incluso dentro de la iglesia. Así es de que Balac le dice a Balaam: Balaam, ven, maldice a este pueblo y yo te voy a dar casas, te voy a dar dinero, te voy a dar todo lo que quieras. Estaremos intercambiando tal vez la legalidad de Dios. Estaremos intercambiando por algo mejor, por algo que no tiene sentido. La legalidad de Dios. Pero Balaam respondió a los siervos de Balac: aun si Balac me diera su palacio lleno de oro y plata, yo no podría hacer nada, grande ni pequeño, sino ajustarme a la legalidad de Dios, al mandamiento de Dios. Ustedes pueden también quedarse aquí esta noche mientras yo averiguo si el Señor quiere decirme alguna otra cosa. Aquella noche Dios se apareció a Balaam y dijo: ya que estos hombres han venido a llamarte, ve con ellos, pero solo harás lo que yo te ordene. Balaam se levantó por la mañana, ensilló su burra y partió con los oficiales de Moab. Mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió y en el camino el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. ¿Estás viendo lo que yo estoy viendo? ¿Estás viendo esta aparente contradicción? Mira lo que dice arriba. Aquella noche Dios se apareció a Balaam y dijo: ya que estos hombres han venido a llamarte, ¿qué dice? Ve con ellos, pero solo harás lo que yo te ordene. Balaam se levantó por la mañana, ensilló su burra y partió con los oficiales de Moab. Mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió y en el camino el ángel del Señor se hizo presente. ¿Dispuesto a qué? A no dejarlo pasar. Entonces, ¿lo dejó ir o no lo dejó ir? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Dios se enojó? ¿Por qué primero le dice que sí y luego el ángel del Señor se le aparece para no dejarlo pasar? ¿Qué no lo dejó ir Dios? Entonces, ¿por qué el ángel se le aparece? Dispuesto a no dejarlo pasar. ¿Por qué la ira del Señor se hace presente? Por la legalidad de Dios. Porque Dios, escúchame esto, no va a respaldar aquello que no esté en su marco legal. Perdóname, iglesia, pero como pastor debo de decirte esto. Si tú estás tratando de obtener la bendición de Dios sin colocarte en el marco legal, la bendición no va a venir. Dios no te va a respaldar. Dios no te lo va a dar. Porque Dios defiende su legalidad.
¿Sabes por qué lo dejó ir? Para expresar su legalidad. Mira, sigue leyendo conmigo. Cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino con la espada desenvainada, se apartó del camino y se fue por el campo. Pero Balaam la golpeó para hacerla volver al camino. El ángel del Señor se detuvo en un sendero estrecho que estaba entre dos viñas, con cercos de piedra en ambos lados. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se arrimó contra la pared, apretando el pie de Balaam contra ella. Entonces Balaam volvió a pegarle. El ángel del Señor se les adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho donde ya no había hacia dónde ir, ni a derecha ni a izquierda. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces se encendió la ira de Balaam y golpeó a la burra con un palo. Pero el Señor hizo hablar a la burra, y ésta le dijo a Balaam: ¿se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado 3 veces? Balaam respondió: te has venido burlando de mí. Si hubiera tenido una espada en la mano, te habría matado de inmediato. La burra contestó a Balaam: ¿acaso, miren esta conversación tan chistosa, una burra hablando con un hombre, ¿acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo así? No, respondió Balaam. El Señor abrió los ojos de Balaam y éste pudo ver en el camino al ángel del Señor empuñando la espada. Entonces Balaam se inclinó y se postró, rostro en tierra. El ángel del Señor preguntó: ¿por qué golpeaste 3 veces a tu burra? ¿No te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar, porque he visto que tus caminos son malos? ¿Qué llevaba Balaam? Su burra. ¿Qué golpeó Balaam? Su burra. ¿Desde hace cuánto tenía Balaam a la burra? Pregunta: ¿la burra era valiosa para Balaam? Sí, y ese es el problema. Que Balaam está caminando con algo valioso para él y comienza a golpear lo valioso para él, porque Balaam está caminando en la ilegalidad de Dios. No solamente no va a llegar la bendición si no caminamos en lo legal de Dios. ¿Sabes qué va a pasar más? Vas a arruinar tu vida. Lo que representaría algo de valor. Conocí a una mujer. Yo la conocí de niño. Desde moco, decían mis amigos. Yo era un moco. Y yo la conocí. Conocí a sus hijas. Una mujer cristiana. Una mujer siempre estaba en la iglesia, siempre. Pero la mujer siempre, todos los años que yo la conocí, siempre tuvo mucha necesidad. Trabajaba mucho, pero siempre tenía necesidad. Siempre pedía prestado, siempre. Mi papá le prestaba mucho, porque mi papá la apreciaba. Pero la mujer jamás cambió su vida. Hoy espero que esté mejor, pero hasta donde yo la conozco, no cambió. Siempre tuvo mucha necesidad. Y yo me hago la pregunta: ¿por qué? Siempre estaba en la iglesia, hablaba en lenguas, su adoración era espiritual, oraba yo creo que más que otros.
Entonces, ¿por qué siempre tuvo necesidad? Y eso no es todo. ¿Por qué sus hijas tenían una historia similar? Porque no hemos caminado en la legalidad de Dios. Iglesia, una cosa que yo deseo es que tú crezcas, es que tus finanzas mejoren, es que tu familia mejore, es que alcances tus sueños, es que alcances el ministerio al que has sido llamado. Pero la realidad es esta que he aplicado a mi vida. Y yo no te digo esto porque me pare aquí y lea la Biblia y lo entienda y te lo diga. Esto te lo digo porque es algo que mi esposa y yo hemos vivido. ¿Me entiendes? Nos hemos equivocado. Nos hemos quejado con Dios. En otras palabras, hemos caminado en la ilegalidad de Dios. Hemos pretendido alcanzar lo que Dios tiene para nosotros sin cuadrarnos en la legalidad del reino. Y nos ha ido más que mal. No tienes idea. Me regalaron un carro. Bueno, tenía el carro de mi mamá. Me lo prestó. Recibí dinero. Tenía dinero. Y una conversación que tuvimos fue: ¿diezmamos? Nah. Mi mamá me prestó su carro el día domingo. No fui a la iglesia. Yo bien chicles ahí con mi esposa, dinero en la bolsa, desobediente. Y entonces salí en una esquina y me chocaron. ¿Sabes cuánto me gasté en reparar el carro de mi mamá? Todo lo que tenía, todo. Cuando terminé de pagar, me dio un coraje. Porque yo había desobedecido y yo había sido consciente de lo que había hecho. Porque si estás pensando que Dios no va a venir a corregir, a tratar de corregir tu vida, te equivocas. Dios salió al encuentro de Balaam y de la burra. Y el Balaam tan ciego está, no entiende que está haciendo algo malo. Él va, lo están llamando, le están dando regalos y él va a hacer algo que no debe de hacer. No lo debe de hacer, aun si Dios le dijo que lo hiciera, no lo debe de hacer. Por eso el ángel vino y se le apareció, pero Balaam está tan ciego que no entiende la situación y empieza a maltratar a su pobre burra. ¿Qué culpa tenía la burra? Ninguna. ¿Qué culpa tiene todo lo que tienes, iglesia? ¿Qué culpa tiene tu familia? Cuadrémonos a lo legal de Dios e intentemos avanzar en eso, porque el día que lo hagas, el Espíritu Santo te va a respaldar y va a venir y te va a bendecir y te va a sorprender brutalmente, te lo prometo. Pongo mi mano en el fuego, iglesia. Ven, prende una vela y la pongo y te hago el juramento de que te va a ir bien, porque Dios te va a bendecir si caminas ese camino. Te lo prometo. Cuando la burra me vio, se apartó de mí 3 veces. De no haber sido por ella, tú estarías ya muerto y ella seguiría con vida. Balaam dijo al ángel del Señor: he pecado. No me di cuenta de tu presencia en el camino para cerrarme el paso. Ahora bien, como esto parece mal, voy a regresar. Pero el ángel del Señor le dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero limítate a decir solo lo que yo te mande. Y Balaam se fue con los oficiales que Balac había enviado. Ahora, Balac llega con Balaam, hacen un sacrificio y Balaam suelta lo que pareciera que iba a ser la maldición del Señor.
En el 23, versículo 6 dice, Balaam regresó y encontró a Balac de pie, al lado de su holocausto, en compañía de todos los oficiales de Moab. Y Balaam pronunció su mensaje. Este es el momento donde Balaam tenía que maldecir a Israel. Pero esto fue lo que salió de su boca. De Aram, de las montañas de oriente, me trajo Balac, el rey de Moab. Ven, me dijo, maldice por mí a Jacob. Ven y deséale el mal a Israel. Pero, ¿cómo podré maldecir a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo podré desearle el mal a quien el Señor no se lo desea? Desde la cima de las peñas lo veo, desde las colinas lo contemplo. Es el pueblo que vive apartado, que no se cuenta entre las naciones. ¿Quién puede calcular la descendencia de Jacob, tan numerosa como el pueblo, o contar siquiera la cuarta parte de Israel? Sea mi muerte como la del justo, sea mi fin semejante al suyo. Nota lo que está diciendo este hombre. Pero ¿cómo podré maldecir a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo podré desearle el mal a quien el Señor no se lo desea? Iglesia, nadie puede maldecirte. Nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Y esto es lo que deseo que te quedes en el corazón. ¿Formas parte de la iglesia del Señor? Sí. Nadie puede maldecirte. Estás brutalmente bendecido, iglesia. Estás destinado a la bendición. Tu familia está destinada a la bendición. ¿Sabes qué dice la ley? Dice, porque yo soy el Señor grande y temible, que maldigo a los que se han apartado de mí. Habla de los que han decidido estar sin el Señor. Los maldigo hasta su tercera y cuarta generación. Dice, pero a los que se quedan conmigo, los bendeciré hasta por 1000 generaciones. ¿Qué quieres para tus hijos, iglesia? ¿Bendición? Estás bendecido. Estás brutalmente bendecido. Nadie puede venir y ponerse delante de ti y echarte una maldición. Mira, si vienes y me dices, es que me están haciendo brujería, yo te digo algo, haz una oración, rompe esa maldición en el nombre de Jesús, porque nadie puede maldecir lo que ha sido bendecido. Eres bendecido, eres bendecida, iglesia. Estás destinada al éxito. Nadie puede abrir la boca. Mira, este hombre es un hombre de Dios, y el mismo hombre de Dios trató de maldecir al pueblo de Dios, y cuando abre la boca lo único que le sale es bendición. ¿Por qué? Porque nadie puede maldecir lo que ha sido bendecido. Y tú has sido bendecido. Has sido bendecida. ¿Quién te lo va a quitar? Dime. ¿Quién te lo puede quitar, iglesia? Cuando Daniel me dijo, mira, es que estoy participando para irme a Bélgica y están aplicando 300 postulantes. Le dije esto que te voy a decir a ti en este momento. Cuando Dios abre una puerta, nadie puede cerrarla. Oramos por él y Dios dio el sí, y ahí tuvimos la paz de Dios. Cuando regresé de Cancún me dieron una oferta de empleo. Jamás había tenido una oferta de empleo como esa. Jamás. Solamente en mis sueños pasaba eso. Pero Dios abrió la puerta y nadie me la cerró. Nadie. Gente más capacitada que yo podía tener ese puesto. Pero cuando Dios abre una puerta, nadie te la puede cerrar. Nadie, iglesia. Porque Dios te ha bendecido. Estás bendecido. Estás bendecida. Tu familia está bendecida. Lo único que tienes que hacer, iglesia, es caminar en la legalidad para cobrar esa bendición. ¿Me estás entendiendo?
Sí, usé la palabra cobrar, la estoy usando y la estoy usando muy intencionalmente, porque la Biblia condiciona las bendiciones. Pero hay que saber entenderlas, hay que saber comprenderlas. Muchos piensan que tienen que dar mucho dinero a la iglesia y que tienen que sacar todo lo que tienen y que tienen que dar su carro y que tienen que dar la camioneta. Algunos nos han contado que hasta les quitaron camioneta en una iglesia. Eso está mal. Mira, iglesia, solo diezma 3 meses y vas a ver la bendición de Dios sobre tu vida. Te lo prometo, porque la Biblia marca que si tú diezmas, serás bendecido y serás bendecido sobreabundantemente. El mismo Dios dice: yo personalmente reprenderé al devorador de tu vida. Nada te va a quitar lo que yo te he dado, porque estás bendecido. ¿Quién te lo va a quitar? ¿El diablo? No. ¿La brujería? No. ¿Sabes qué es lo que acabamos de leer? A un hombre de Dios tratando de maldecir al pueblo de Dios. Te digo algo, ni siquiera un cristiano te puede maldecir, porque estás brutalmente bendecido. Estás bendecida. ¿Queremos caminar en la legalidad de Dios? Nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. ¿Me dices amén? Amén. ¿Lo crees? Amén. Ponte de pie. De Aram, de las montañas de oriente, me trajo Balac, el rey de Moab. Ven, me dijo, maldice por mí a Jacob. Ven, deséale el mal a Israel. Pero, ¿cómo podré maldecir a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo podré desearle el mal a quien el Señor no se lo desea? Cierra tus ojos unos minutos, iglesia, y haz una oración de gratitud. Y dale gracias al Señor porque eres una persona bendita. Estás bendecido, iglesia. Oh, rematore keshteremike. Irimaya koreshteremete keshte. La bendición de Dios está sobre ti. Korramamate keshte. Irimaya torokoshteremenkeshte. Oh, rakoremeshtere. Oh, remakoshtereketeste.